Bienvenidos artistas del mercado. Soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto. Hoy, como todas las semanas, damos inicio a este resumen cargadísimo de análisis técnico. Episodio 30, el primero del último mes del año que ya se nos va. Muy interesante el cierre de la semana, así que sin perder más tiempo, empecemos. Sin lugar a dudas, hemos tenido un gran cierre de la semana. Y para poder representarlo, qué mejor que ver el gráfico del Standard & Poor's en su compresión semanal, donde podemos observar cómo el precio ha roto el canal correctivo al alza cerrando por encima del techo. La carta asignada entonces es la carta de muy buena compresión semanal. Si nos movemos al Dow Jones en compresión semanal, también vemos un cierre positivo. En este caso cerrando por encima de máximos históricos. Algo que puede servirnos de guía para las próximas sesiones es una línea de máximos que nos permite poder realizar un seguimiento en el comportamiento como resistencia. Otro factor interesante para ver si nos encontramos con un movimiento potencial al alza, podemos ver que en el año 2018 el precio se ha extendido un 40% por sobre la media de 200 semanal. Actualmente el precio lo vemos superando la media en un 20%, dándonos a favor un 20% aún más positivo si el movimiento tendencial quisiera continuar. Y en el Nasdaq también observamos el mismo patrón, lo que nos puede dar una pauta en conjunto. En los tres índices entonces contamos con elementos que auspician de soporte para poder realizar el seguimiento correspondiente. Esperaremos entonces la confirmación o no de la hipótesis que nos plantean estos tres índices. Tenga en cuenta que existen más índices que usted también podría ver, como puede ser por ejemplo el Russell 2000. Cuando pasamos a los activos vinculados a estos índices, no es que observamos una traspolación en el movimiento. Pero algo interesante que podemos ver es cómo, por ejemplo, en las acciones de Apple han quebrado una línea de contratendencia al alza, aumentando las probabilidades alcistas, aunque vemos una lateralización en el corto plazo. Asigno entonces la carta de la alarma. En las acciones de Disney, en su compresión semanal, sí podemos observar el patrón del quiebre de máximos históricos acorde con el movimiento que venimos viendo semana a semana en este activo. Fundamental fue la vela que vemos marcada con la lupa en el gráfico que vimos en el episodio 25. Asigno la carta de la película y quedamos a la espera de las próximas semanas para ver si el precio puede confirmar en estos precios, al igual que los índices americanos. Asigno la carta del resorte a las acciones de Intel en su compresión semanal porque rebotaron en el piso del canal de largo plazo que vimos en el episodio 27. Ezequiel nos pedía el análisis de las acciones de Visa y aquí le hacemos un espacio. En su compresión diaria podemos observar un posible patrón ABC seguido por un movimiento fuerte al alza, impactando seguidamente en una zona de resistencia que justamente es la zona de máximos históricos. Zona que no ha podido quebrar en todo el año 2020. ¿Será el momento del quiebre? Asigno entonces la carta del suspenso. La semana pasada hablábamos del posible triple techo en las acciones de PayPal, pero esta semana el precio no ha confirmado el patrón y todo lo contrario, el precio se ha movido levemente por encima del precio de cierre de la semana pasada. La carta asignada es la carta del conflicto. Matías ha pedido en reiteradas ocasiones las acciones de Nokia
y al ser la primera vez que la vemos, pasamos a verla un poco más de lejos desde su compresión semanal. En el mes de noviembre, su noticia positiva vinculada a un buen desempeño con la red 5G seguramente trajo el interés de más de un inversor. En el largo plazo, recordemos que este activo supo valer $62 en el año 2000, en estos momentos se encuentra cotizando en los $4. Sin embargo, el precio se mantiene en el mismo precio que el año 2012 y como bien marco en el gráfico, existe una zona muy interesante entre los 4 y los 4,50, donde el precio ha sabido reaccionar tanto al alza como a la baja. En el corto plazo, un rebote en el 61.8 con mínimos ascendentes puede ser prometedores de cara al largo plazo alcista. Sin lugar a dudas, la noticia de la semana se la llevan las acciones de BlackBerry. Ese activo que supo valer casi $150 en el año 2008 y que hasta la semana pasada brillaba por su silencio en los $5. Esta semana sus acciones se impulsaron al alza con un casi 40% de rendimientos positivos. Esto resultó como consecuencia del anuncio de que BlackBerry ha firmado un acuerdo de varios años con Amazon para comercializar su nueva plataforma de datos de vehículos inteligentes y que funciona conectada a la nube. Desde lo técnico, aplica la carta de la doble cara porque los elementos técnicos aún no definen su cambio de tendencia. El enjaulado de la semana pasada, las acciones de Home Depot sigue enjaulado, solo que esta semana el precio se movió con fuerza a la baja, cerrando en la base de la jaula. Recuerde siempre y en todos los casos, manejarse con su stop loss. Si no sabe lo que es un stop loss o quiere saber más sobre el análisis técnico, esta semana empezó la serie de videos de la enciclopedia de Picasso Bursátil donde abordaremos los conceptos básicos del análisis técnico. Iremos subiendo videos todas las semanas. Si quiere estar al tanto, suscríbase al canal y active la campanita. También recuerde que puede seguir a Picasso Bursátil en las redes sociales Twitter e Instagram, ahí estaremos hablando en el día a día. Lo espero. Pablo nos pidió las acciones de Nautilus, empresa fabricante de equipos vinculados al sector fitness. Si pasamos al gráfico, una tendencia bajista se vio finalizada con la pandemia y justamente durante esta pandemia el precio se impulsó al alza, pudiendo ser consecuencia de las compras particulares de estos equipos. Más allá de las posibles conjeturas, el precio se encuentra sobre un soporte muy cerca de máximo anterior y esa es la zona a seguir. Por debajo, dos soportes también podrían ser relevantes de cara a los próximos movimientos. Siempre se debe tener mucho recaudo con aquellos activos que su pendiente tiende a los 90 grados, porque una caída o corrección podría tener la misma inclinación. Semana a semana seguimos las acciones de Virgin Galactic y esta semana el precio se ha posado por encima de una resistencia, poniendo la prueba como soporte. Siendo un movimiento esperado por los alcistas, asigno la carta del suspenso. La carta del resorte le sienta bien a las acciones de eBay vinculada al sector del e-commerce, ya que ha rebotado en una zona de convergencia de elementos técnicos, como bien lo mostrábamos en el episodio 27. Pasando al mercado del Brasil, asigno la carta de muy buena compresión semanal porque el precio ha sabido quebrar al alza una zona de resistencia que hablábamos la semana pasada y un canal podría darnos la pauta de seguimiento para las próximas ruedas. Y ese movimiento se vio reflejado en la mayoría de los activos del Brasil o como bien en este caso en las acciones del Banco Bradesco.
Lo que deberíamos ver en las próximas ruedas es la confirmación de este quiebre, ya sea testeándolo o alejándose de esta zona. Lo mismo para las acciones de Petrobras con el quiebre de su resistencia, como podemos verlo en su compresión diaria. Incluso Tenaris, con su gran movimiento vertical, quiebra una zona de resistencia muy fuerte. Nuevamente será fundamental el seguimiento de esta zona, tanto en Tenaris como en los demás activos del país. Vale sigue con el movimiento vertical luego del quiebre de sus contratendencias, como venimos hablando semana a semana. Y las acciones de Embraer, empresa brasilera dedicada a la fabricación aeronáutica, se vincula con el sector aerolíneas y vemos también un gran movimiento al alza y quiebre de resistencias. Me detengo igualmente aquí para asignar la carta del estudiante y hablar sobre los gaps. Tenga en cuenta que los gaps nos brindan información más allá de ser simples huecos en el precio. Incluso tenga en cuenta que hay distintos tipos de gaps, como el gap de escape, el gap de continuación o el gap de agotamiento. Algunos serán relevantes como soporte y resistencia y otros no tanto. Sígalos con detenimiento y no les sea indiferente. Asigno la carta del paso a paso en el petróleo porque ha sabido ir moviéndose al alza, incluso testeando la resistencia quebrada. Este tipo de movimiento aumenta las probabilidades alcistas y resulta relevante entonces marcar una resistencia fuerte próxima en el camino. El soporte ya lo tenemos más que claro. Y otra gran semana para Nabors Industries vinculada al petróleo y que venimos siguiendo desde el episodio 26 semana a semana. Cerramos la semana con un 94% de rendimientos positivos, quiebre de resistencia y veremos cómo continúa entonces en los próximos episodios. Finalmente el oro ha recuperado la media de 200 en consonancia con la lupa que vemos en el mes de marzo, como bien decíamos la semana pasada. El análisis completo de la explicación correctiva la pueden ver en el episodio de la semana pasada de compresión semanal. En estos momentos no confirma el movimiento alcista y el precio impacta sobre la resistencia marcada en rojo. Si miramos una minera vinculada al oro, vemos como aún el movimiento no nos brinda una pauta alcista como finalización de corrección si así lo fuera. Una resistencia por encima sumado a la media móvil de 200 hace más difícil el movimiento. Y brotes verdes para el commodity del uranio que finalmente podría estar dando finalizada la tendencia bajista que lleva años, como bien se puede observar en el gráfico. Y aquí les dejo un activo vinculado al uranio que es la empresa Cameco con el ticker CCJ, la empresa vinculada al uranio más grande del mundo. Si miramos el gráfico, esta semana también ha quebrado varios elementos técnicos al alza, pudiendo ser un indicio positivo de la hipótesis planteada. Asigno la carta del suspenso al Bitcoin porque se mantiene en la zona clave de definición para poder establecer si mantiene su continuación alcista o la misma se da por terminada por estos precios. El análisis completo con los conteos más probables según la teoría de ondas de Elliott la pueden ver en el episodio 29 de la semana pasada. Doble cara para el dólar en Argentina. El precio se encuentra quebrando a la baja el canal alcista de largo plazo, aunque al mismo tiempo se encuentra llegando al soporte de los 140 pesos, donde también se ubica la media móvil de 200 en su compresión 4 horas, lugar donde el precio ha sabido rebotar durante toda la tendencia. Veremos entonces qué sucede en los próximos episodios de compresión semanal.
y suena la alarma del real brasilero. Más allá de la lateralización del corto plazo que nos encontramos en esta moneda, existe un tipo de conteo de corrección ABC que podría estar terminando la onda C para comenzar con una tendencia alcista. Utilizando la herramienta de extensión de Fibonacci, podemos ver los objetivos tomando los 2 puntos de la onda A y el tercer punto en el inicio de la onda C, planteando objetivos de finalización de onda C en el 0.618 y el 100% de onda A. Veremos entonces cómo continúa el movimiento del precio. La carta del freno le sienta bien al Merval cotizado en pesos para esta semana. El precio no ha podido esta semana quebrar al alza y la carta del freno se hace presente. Y esto podemos observarlo en una gran cantidad de activos argentinos cotizados en pesos, como lo es las acciones de Aluar. Si el precio decidiera quebrar al alza, podría ser una gran señal alcista si incluso pudiéramos verificar ese mismo movimiento en otros activos. IRSA en pesos también en la zona de máximos históricos impacta sobre la zona de resistencia y techo de canal. En el sector financiero, las acciones del banco BBVA también sienten la carta del freno. Como podemos observar, las acciones de Valo en pesos también nos muestran el mismo patrón. Las acciones de Transener, lejos de máximos históricos, igualmente nos muestra la imposibilidad del quiebre de la resistencia. Una rareza es el aumento del volumen durante esta semana sin confirmación de quiebre. Mucho cuidado en estos valores por si el precio sigue sin lograr el quiebre de la resistencia. Asigno la carta de la estrella a las acciones de Autopistas del Sol por su gran movimiento al alza, con un 52% de rendimiento positivo, con el dólar a la baja, dando entonces rendimientos reales. El Merval en dólares nos plantea el interrogante sobre la confirmación del quiebre de la línea de contratendencia. Porque al ver sus activos cotizados en dólares como las acciones del Banco Galicia, también nos encontramos frente a resistencias fuertes y asigno nuevamente la carta de el freno. YPF en su ADR impacta contra el 61.8 bajista y una línea de contratendencia. Pampa Energía en su ADR, en su compresión semanal se puede observar cómo intentó quebrar el canal al alza sin lograr su cometido. Loma Negra en su ADR semanal también llegó a la zona de resistencia. IRSA en su ADR, más allá de quebrar la contratendencia, igualmente no puede quebrar la resistencia. Las acciones de Telecom en su visión semanal tampoco lograron quebrar la línea de contratendencia. Edenor en compresión diaria muestra también el mismo patrón. Veremos qué nos depara la semana que viene los activos argentinos. Recuerde que no sabemos el futuro, pero el seguimiento de los activos podrían darnos pautas para los próximos movimientos. Y durante el video asigné una carta nueva que nunca había aparecido en compresión semanal. ¿Saben cuál es? Si la saben, espero su respuesta en los comentarios. Bueno, y hasta acá fue compresión semanal. Recuerden seguirme en las redes sociales, Twitter e Instagram, darle al video, me gusta, que eso me sirve, y suscribirse al canal de YouTube. Bueno, espero que les haya gustado y si no les gustó, no importa, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades.